La iglesia de la Asunción de Aracena es una monumental obra renacentista. A principios del siglo XVI, la pujante población de la serranía onubense había desbordado su viejo recinto medieval y se había derramado hacia las faldas de la ladera, por lo que se decidió construir un nuevo templo parroquial que ahorrase a la feligresía tener que subir hasta la más antigua iglesia del castillo. Está documentado que se puso su primera piedra en 1528, una fecha muy significativa, pues solo 2 años antes se habían iniciado en Sevilla las obras de su nuevo ayuntamiento, hito fundamental que supuso la introducción de las formas renacentistas en el antiguo reino de Sevilla. Por este motivo, la iglesia aracenesa aparece como un ambicioso y fundamental eslabón para entender el desarrollo de la primera arquitectura renacentista del suroeste español. Sin embargo, el templo no fue culminado hasta 2008, por lo que su proceso de obras duró realmente 5 siglos. Hola, muy buenas a todos y gracias por la visualización de este vídeo. Soy Enrique Infante y traigo a este congreso una comunicación sobre el proceso constructivo de la iglesia de la Asunción de Aracena, que fue muy dilatado y complejo, como acabamos de mencionar, lo cual determinó considerablemente su aspecto final. Realmente este proceso constructivo era conocido a nivel general, pero a nuestro criterio no se había llegado a profundizar en sus implicaciones formales y espaciales más hondas, lo cual dificulta cualquier acercamiento que quiera hacerse al proyecto original y cualquier lectura crítica que quiera hacerse del propio edificio. Por eso lo que hemos hecho ha sido abordar una relectura de dicho proceso constructivo, abordando el estudio de las primeras fases, de los problemas para su conclusión, el de la imagen que el inacabado edificio proyectó sobre las personas interesadas en su conclusión a lo largo de los siglos XVIII y XIX, y el de las intervenciones definitivas de época reciente. Para ello, nos hemos servido de las fuentes documentales, que son realmente abundantes para los últimos siglos, pero muy parcas y muy escasas para las primeras fases. Para solventar estas lagunas, lo que hemos hecho ha sido una lectura paramental, espacial y formal del propio edificio. A continuación, os ofrezco los principales resultados y las principales conclusiones que hemos obtenido de dicho trabajo. Tras ponerse la primera piedra, la primera noticia documental sobre la obra nos lleva hasta 1531. En ese momento, el director de la misma era Diego de Riaño, una de las figuras fundamentales de la arquitectura andaluza de estos momentos, pues de hecho fue el encargado de dirigir la novedosa y trascendental obra del Ayuntamiento de Sevilla. En Aracena trabajó hasta su muerte en 1534, y aunque no está documentado, todo evidencia a nuestro juicio que fue él el tracista de una obra que había comenzado el 14 de septiembre de 1528, tan solo unos meses después de que hubiese alcanzado el cargo de maestro mayor de la Catedral de Sevilla. Lo ejecutado durante aquella primera fase apoya sin duda dicha atribución, pues se partió de la tradición tardogótica de la región para incorporar novedosos elementos a la romana, algo que en aquel contexto solo pudo hacer sin duda él. En concreto, se delimitó la planta del primer tramo de un cuerpo de 3 naves, estrechamente relacionado con un ábside ochavado y escaso fondo, todo reforzado con estribos angulares. Esto y el emplazamiento de la sacristía nos lleva a pensar en las iglesias de la Asunción de Aroche y de Santiago de Alcalá de Guadaira, obras que pudieron haber sido comenzadas por el maestro tardogótico Alonso Rodríguez y continuadas por el propio Riaño. El alzado de esta cabecera y primer tramo se realizaron en un principio de cantería y quedó definido por la presencia de un zócalo exterior dotado de molduras clasicistas. Al interior se configuró el vano de acceso a un caracol que, para alcanzar las futuras cubiertas, se emplazó junto al ábside, así como el arco conopial de acceso a la sacristía. También los arranques de los soportes de la embocadura del ábside, formados por grupos de pedestales de dados cajeados y que soportan semicolumnas de basas áticas y adosadas a un pilar central.
una versión simplificada del tipo de soporte empleado por Riaño a partir de 1532 en otra obra trascendental para la introducción del Renacimiento en Andalucía, la sacristía mayor de la Catedral de Sevilla. Todos estos elementos parecen evidenciar que el tracista siguió de cerca el trascendental tratado de Diego de Sagredo, Medidas del Romano, publicado tan solo unos años antes, en 1526. La muerte de Riaño, en 1534, debió alterar el plan y, de hecho, a una cota de unos 5,5 metros desde el arranque de la obra de cantería, esta se vio interrumpida. A partir de ahí, como vemos en la imagen, se continuó con un aparejo mixto de mampostería y ladrillo, modificándose también, muy probablemente, el plan de cubiertas. Este plan de cubiertas, en principio, a nuestro criterio, debía incluir bóvedas tardogóticas de nervios combados, empleadas por Riaño en otras obras y relacionadas quizás con los estribos que se colocaron en los ángulos de la obra de cantería. Sin embargo, con el abandono de la piedra como material básico, se abandonó también la idea de continuar con dichos estribos, en el ábside al menos, y también con la idea de continuar el caracol de acceso a las cubiertas, lo que indica que debió pensarse en otro sistema de cubrición ya en estos momentos. Y todo aquello debía estar pensado ya en 1538, pues en ese momento el hueco del caracol se convirtió en reservado eucarístico, para lo cual se retalló la puerta de acceso con la inclusión de una cartela que muestra la fecha indicada, como ven en el detalle de la derecha. En una campaña sucesiva, después de 1538, se alcanzó la línea de las cornisas interiores y de los capiteles de nuevo inspirados en Sagredo, como ven en la parte inferior de la imagen, y al mismo tiempo se volteaba la bóveda por cruceros de la sacristía, similar a las de las salas bajas del Ayuntamiento de Sevilla, comenzadas por Riaño y terminadas por sus seguidores tras su muerte a finales de 1540. Esto indica que, a pesar de los cambios de criterio mencionados, la obra continuó dentro de la órbita del maestro. Esto lo demuestra que en 1552 estaba al frente de la construcción Juan de Calona, salido del taller de Riaño y del taller de su sucesor, Martín de Gainza. La lectura de la fábrica nos lleva a atribuirle a Calona los tercios superiores del primer tramo, que cerró realmente a partir de 1562 Hernán Ruiz, pero sin duda habiéndolo planteado antes de su llegada. Las bóvedas por cruceros de las naves laterales, de hecho, las que ven en la parte superior de la imagen, son similares a las de la sacristía, pero perlongadas, es decir, algo más avanzadas que esta. El templo fue inaugurado con su primera crujía terminada, según trazas atribuibles a Riaño por tanto, y replanteamientos atribuibles a su taller y a sus continuadores, en 1570. A partir de este momento, la obra de la segunda crujía prosiguió de forma discontinua. En ella se introdujeron además importantes cambios que se han venido atribuyendo a Bermondo Resta, aunque las referencias documentales a partir de ahora brillan por su ausencia. Lo cierto es que las semicolumnas corintias dieron paso a otras de orden toscano, mientras que las bóvedas vaídas fueron sustituidas por una de media naranja en la nave central y por sendas bóvedas elípticas en los tramos colaterales. Sea como fuere, esta fase culminó en 1603, como pone de relieve la inscripción de la bóveda central. Desde entonces y hasta 1628 se iniciaron los muros de la tercera, la cuarta y algo de la quinta crujía, así como los arranques de los correspondientes pilares, acciones que quedaron sin rematar y que dejaron la iglesia en el estado que ven en una fotografía de principios del siglo XX. Ya en aquellos momentos, cuando se interrumpe la obra a partir de 1628, la obra resultaba excesivamente gravosa, decidiendo la fábrica parroquial volcar sus esfuerzos en dotar del pertinente mobiliario litúrgico a la parte construida. La idea de culminar el edificio no se diluyó
a lo largo de las siguientes décadas y centurias, realizándose, sin embargo, varios intentos poco fructíferos. La irrupción del liberalismo en el siglo XIX acentuó la crisis parroquial, que solo comenzó a atenuarse a partir del reinado de Isabel II en el marco de unas nuevas relaciones con la Iglesia Católica. Desde entonces, las obras de conservación se sucederían, aunque sin preocuparse por el carácter histórico de la fábrica. Dada la mejoría de la situación, a finales del siglo XIX, se volvió a realizar un intento de conclusión que, al igual que otro de 1928, tampoco llegó a buen puerto. Lo peor fue que en 1936 el edificio fue incendiado, generándose importantes daños en su materialidad. La reconstrucción, que hemos tratado en otro trabajo anterior, fue abordada entre 1940 y 1943 por Aurelio Gómez Millán. Tras este traumático acontecimiento, la idea de culminar el edificio no se retomó hasta principios de la década de 1970. La Dirección General de Bellas Artes estaba recuperando entonces el pulso de la restauración monumental, lo que coincidió con el mandato del aracenés Florentino Pérez Enviz al frente de la misma. Fue él quien impulsó el nuevo intento, poniendo al frente de las obras a Rafael Manzano, arquitecto de la sexta zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Pues bien, Manzano, siguiendo el ritmo que marcaba la parte terminada y lo construido de la tercera, cuarta y quinta crujía, proyectó el cierre del edificio, creando un nártex de acceso en esta última crujía. Para ello, utilizó granito en las zonas pétreas del exterior, en lugar de caliza, y piezas prefabricadas de hormigón para los pilares y arcos del interior, lo que permite distinguir lo realizado ahora. Sobre estas estructuras quiso voltear bóvedas vaídas similares a las de la primera crujía, cosa que no llegó a hacer porque la obra quedó interrumpida de nuevo. Manzano, por otra parte, se basó en la errónea convicción de que el proyecto fundamental de la iglesia había sido concebido por Juan de Herrera. Al parecer, tenía noticias de que antes del incendio de 1936 se conservaba en el archivo parroquial dicho proyecto. Por eso decidió otorgar a la fábrica un aspecto acorde, que debía verse potenciado por la fachada de los pies, que ven en la imagen, y por un campanario que proyectó y que no llegó a construirse. Esta confusión realmente parece arrancar de un topos construido en los años de posguerra y defendido por el cronista local Víctor González Tello, que señaló que Felipe II hizo venir de Gante a Juan Bautista de Toledo para encargarle las obras de los edificios reales, incluido el de Aracena. Como el monarca no quedó satisfecho con lo proyectado por Juan Bautista de Toledo, pidió al italiano Pacciotto una revisión de todo lo planteado por el anterior. Con motivo de la venida a Sevilla de Juan de Herrera para dirimir en el concurso para la portada del Hospital de las Cinco Llagas, y como la fachada de Aracena no estaba terminada, finalmente se le encargó a Juan de Herrera, la confección del plano de la fachada aracenesa. Todo recuerda sospechosamente a determinadas circunstancias relacionadas con la obra del monasterio del Escorial. Además, la documentación de fábrica conservada en la sección Justicia del Archivo Diocesano de Huelva revela que en el contexto de un intento de conclusión del edificio ejecutado en 1725, el notario apostólico de la Vicaría de Aracena certificó que después de revisar exhaustivamente el archivo parroquial, no halló razón alguna de cuándo comenzó la obra, ni libros de cuentas del tiempo en que se fue continuando. Esto demostraría que la idea de Manzano estaba equivocada, lo que podemos hacer coincidir con la hipótesis de que fueron los sucesores de Riaño los que condujeron la primera crujía hasta su conclusión en 1570, como hemos explicado anteriormente. Hasta mediados de los años 90 no comenzó a moverse de nuevo la idea de cerrar el proyecto, al que solo le faltaba el cerramiento de lo levantado por Manzano. Los arquitectos araceneses Hilario, Narciso y José Vázquez ofrecieron una solución viable para ello,
partiendo de la premisa de que lo que realizase debía ser respetuoso con la obra antigua y ofrecer al mismo tiempo un aspecto actual. La obra se ejecutó entre 2006 y 2008 y consistió en cubrir los distintos tramos con bóvedas de madera laminadas. Estas, aunque de forma no mimética, reproducen los volúmenes y formas de la segunda crujía, en contra de lo pensado por Manzano, que decidió voltear bóvedas similares a las de la primera, la que sin duda ejecutó el taller de los sucesores de Riaño. Lo cierto es que la madera le confiere un aspecto noble, a la vez que contemporáneo, a la parte ampliada de los años 70, y este es el aspecto que ofrece actualmente esta iglesia. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para responder a cualquier cuestión que queráis plantear. Muchas gracias a todos.